el tema nació precisamente en las aulas, este tema. Platicaba yo con mis alumnos de la Universidad Iberoamericana sobre la importancia a veces de centrarnos en la filosofía. Podría sonar el título demasiado, demasiado, ¿no? Podría sonar muy pomposo, y no es, el fin de esta charla no es venir a dar una cátedra, una clase magistral de filosofía, porque me parece que con la filosofía pasa como con una buena película. Cada vez que regresas a una buena película, encuentras algo diferente y también depende de en qué momento de tu vida regresas a esa película, ¿no? Vas a encontrar lecturas diferentes, vas a encontrar simbolismos diferentes, y me parece que esa es también la riqueza de la filosofía, que en el momento de tu vida en el que acudas a ella vas a encontrar cosas nuevas y esto te va a enriquecer. Entonces, el tema de la charla es la filosofía como recurso para el periodismo, y podría ser ya veremos que podría ser un poco eh, contradictorio, pero tan contradictorio con muchos temas que van a tratarse en este congreso, pero no, la intención no es que se vuelva una hoguera, una cacería de brujas, sino simplemente es usar la filosofía como una herramienta, que no nos olvidemos de ella. Y bueno, para comenzar, una frase de Parménides que dice: joven compañero de inmortales augurias, que llegas a nuestra morada acompañado de las yeguas que te arrastran, salud, pues no es un mal hado que el que te ha empujado a seguir este camino que está fuera del trillado sendero de los hombres. Y con esta frase de Parménides, pues les doy la bienvenida a esta charla. La primera pregunta es: ¿por qué le tenemos tanto miedo a la filosofía? Y no me van a negar que siempre hay un miedo. Me acuerdo cuando la primera vez que tuve clases de filosofía allá en la prepa, ya hace mucho tiempo, cuando todavía los programas incluían filosofía en sus planes de estudio, cuando te nombran o te dan la materia de filosofía, dices: no, es dificilísimo, voy a reprobar, textos complicados. Y esa es la primera pregunta de la cual me gustaría partir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Tuvimos malos profesores? Afortunadamente yo puedo presumir que tanto en la preparatoria como en la licenciatura como en la maestría tuve excelentes maestros que quizás en su momento no estábamos preparados para esos temas, pero ahora que los recuerdo y que acudo a ellos y que acudo a todos esos consejos, a todas esas lecturas que me dejaban, pues creo que fueron grandes. O tal vez porque no nos gusta leer, y esto ya me preocuparía un poco más, ¿no? Ya saben, tenemos miedo a esos textos primarios de los grandes filósofos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, por complejos, y sí, son complejos. Sin embargo, me parece que si no les perdemos el miedo, nunca vamos a dar ese paso, ¿no? De leer esas grandes obras que nos dejaron y esas grandes reflexiones. Y todavía aún más preocupante, ¿será que no nos gusta reflexionar? ¿Será que la filosofía es eso, ¿no? Ponernos a pensar, hacer pensar al hombre, y que nosotros también hagamos pensar a los otros, hacer un diálogo, hacer una charla? Eso es precisamente la filosofía. Y siguiendo esto de no nos gusta reflexionar, pareciera que hoy en día aquel que piensa o que provoca el pensamiento es un peligro, ¿no? Sin embargo, sí, esto podría pensarse que es hoy en día, pero también nos podríamos ir 4.500 años atrás, que es justo cuando nace la filosofía occidental en la Grecia antigua, y en ese contexto de las polis griegas surge la filosofía porque las polis estaban tan bien estructuradas que podían tener un sector de la población que se dedicara justamente a las artes, al pensamiento, a la literatura, ¿no? Y en este contexto es como surgen los grandes filósofos que hasta hoy en día nos han dejado huella. Precisamente hace 4.500 años atrás es que hay una batalla ahí bien interesante, que casi podría ser un capítulo de Game of Thrones, pero bueno, Sócrates contra los sofistas. Los sofistas era esta élite también, por así decirlo, de pensadores que se encargaban de preparar a las clases políticas principalmente. Sin embargo, Sócrates los empezaba a cuestionar diciendo y partiendo también de cosas como la ética, ¿no? Decía que un político, si no tenía ética, no podía acudir al cargo, no podía ser político. Entonces, los sofistas, este grupo de sofistas, comienzan a sentirse incomodados por los pensamientos de Sócrates, y no es spoiler porque ya todos lo sabemos, Sócrates al final de cuentas es condenado a beber cicuta y morir, ¿no? Entonces, pareciera que desde ese entonces el que piensa o el que hace pensar o el que pone a duda las cosas es un peligro para muchos. Pero bueno, creo que es importante rescatar esto de hacer pensar a las personas.
Un maestro de la preparatoria nos decía que no soltáramos la filosofía, que no la dejáramos porque nos iba a ayudar en muchos momentos muy claves y muy importantes en nuestras etapas de la vida. Y como suele ocurrir con muchos de nuestros profesores que tenemos a lo largo de nuestra vida, tenía toda la razón, ¿no? Tenía toda la razón porque la filosofía, si recurrimos a ella, vamos a encontrar muchas respuestas que a veces pues nos ponen o nos tambalean, sobre todo por el mundo y el mundo de hoy en el que vivimos. Sin embargo, en ese entonces a este maestro quizás muchos, su consejo nos entró por un oído y nos salió por el otro, pero hoy, ya que lo vemos a lo lejos y con todos estos años de experiencia, digo que él tenía razón, no hay que soltar a la filosofía. Y Marito decía al inicio de esta charla y de este congreso, el periodismo ha muerto, y yo retomaría la pregunta y diría, ¿ha muerto la filosofía? Es una pregunta que suelto al aire, y para mí la respuesta es que no, que la filosofía afortunadamente no ha muerto, y uno de nuestros deberes o una de nuestras labores como periodistas es tratar de rescatarla y tratar de retomarla para nuestra actividad diaria. Es una herramienta muy importante que deberíamos tomar en cuenta y que creo que en este rush diario, en este alcanzar los números, en este mundo de hiperconectividad, de mucha información, a veces hemos perdido un poco la filosofía como la herramienta, y también a veces hemos perdido un poco el rumbo de nosotros como periodistas. Perdón por todo el spam de texto, pero me parece bien interesante esta reflexión de Luciana Cadaya, que es doctora en filosofía y profesora de la Universidad Católica de Chile, y dice que me parece muy importante hacer una distinción entre la filosofía como espacio de saber y la filosofía como actitud ante el mundo. Si bien es verdad que resulta difícil separar la una de la otra, lo cierto es que en nuestra actualidad existe una tendencia a hacer desaparecer la filosofía como espacio de saber, por un lado, y como actitud o forma de pensar por el otro, desaparecerla en general, diría yo. Con respecto a lo primero, esto lo podemos constatar por la paulatina desaparición de la asignatura de filosofía del bachillerato en España, y aquí yo agregué en varias instituciones de México y Latinoamérica. El espacio de la filosofía se ha dado para otras materias que igual son importantes, sin embargo, se ha dejado de lado este pensamiento, este pensar, este hacer pensar. Y continúa, por las dificultades que experimentamos en la academia por darle un lugar a las investigaciones provenientes del ámbito filosófico. Como decía, a veces la filosofía se teme porque pareciera compleja, y sí es compleja, sin embargo, es importante tenerle amor a este pensamiento, a esta filosofía. Ahora bien, el tema de la charla es la filosofía como recurso para el periodismo, y podría ser tan amplio como quisiéramos. Sin embargo, por cuestión de tiempo me voy a centrar en tres cosas. El mito de la caverna de Platón, que nos llevaría, que iría ligado a un acto potencia de Aristóteles con su metafísica, y finalmente a la ética. Y comenzamos con el mito de la caverna, y seguramente recordaremos aquellas clases de preparatoria donde nos enseñaron esta alegoría de Platón, en la que nos decía que un grupo de personas estaban atadas, estaban amarradas a una pared, alta la pared, y entonces al fondo de la caverna veían sombras de diferentes cosas. Estas sombras eran manipuladas por personas que estaban justo detrás de esta pared donde ellos estaban atados. Para ellos, para estas personas que estaban amarradas a la pared, esas sombras eran su realidad. Sin embargo, cierto día, uno de ellos se desata, rompe las cadenas y sale de la caverna. Obviamente, al salir, ese Platón, esta luz lo cegó, esta luz del mundo de afuera le interrumpe la vista, y entonces esta persona que sale se da cuenta de que aquello que veían y que creían que era la realidad, esas sombras que creían que era la realidad, pues en realidad no lo son, que la realidad es aquello que estaba detrás del muro. Regresa entonces con sus compañeros y les dice, ok, esta no es la realidad está allá afuera, la realidad es esto, y al final de cuentas, spoiler alert, lo matan. Para Platón era esta persona que se desata y que sale, es el filósofo. Esta era la labor del filósofo, hacer ver a la gente que cuál era la realidad, qué era lo que estaba allá afuera, y que si nos estábamos centrando exclusivamente en el mundo de sombras. Ahora bien, yo lo traslado este mito de la caverna, a los periodistas. ¿Por qué nosotros como periodistas no somos
esa persona que se desata y que va hacia afuera y que dice, ok, lo que está pasando es esto y lo que ustedes están viendo es las sombras. Hoy en día, con tanta cantidad de información que tenemos, con tantas redes sociales, a veces pienso que este mundo digital son las sombras, ¿no? Las redes sociales también podrían ser las sombras. Generalmente vemos en Instagram, por ejemplo, nunca vemos gente triste, siempre vemos gente feliz, siempre la gente muestra su mejor cara, su mejor atuendo, y está bien, ¿no? Al final de cuentas, para eso tenemos las redes sociales. El peligro es que creamos que esa es la realidad o que todo lo que leemos en las redes sociales es la realidad, y bueno, ya más adelante estará la charla, la conferencia de las fake news. Y nosotros como periodistas, si seguimos alentando eso, pues también romperíamos un poco con este hacer pensar, con este pensamiento. Así es que una de mis propuestas es, ¿por qué no nosotros convertirnos en ese hombre que es hombre como ser humano, que sale de la caverna y que dice, ok, lo que estamos viendo son las sombras, vamos a ver la realidad y dar esa perspectiva de la realidad? Y de aquí me ligo a el acto potencia de Aristóteles en su metafísica. Y retomo unos pensamientos que Albert Jadot plasma en su libro, es un libro pequeñito que se llama La mirada lúcida, en la cual retoma 4 características para hacer periodismo propuestas por Albert Camus, como la lucidez, la desobediencia, la ironía y la obstinación. Igual, perdón por el spam de texto, pero me parece bien interesante lo que dice. Hoy, con las excepciones que queramos, la mayoría de las redacciones de diarios, sobre todo digitales, funcionan de una manera escandalosamente parecida. El capataz, que pide más productividad, ahora es el supuesto experto en SEO, que se ocupa del posicionamiento en buscadores y exige a los redactores que fabriquen piezas, así las llaman literalmente, que expliquen lo que expliquen, contenga las palabras clave y las etiquetas del momento. El culto al dios Tag se ha convertido en una religión sin posibilidad de apostasía. Y sí, me parece que en eso se ha ido convirtiendo, ha devenido el periodismo hoy en día, en donde no importa las noticias que saquemos, lo importante aquí va a ser el SEO, el tag, las tendencias, y lo que nos tendríamos que cuestionar nosotros como periodistas ¿es verdaderamente esto hacer periodismo? Albert Jadot entonces propone aquí lo de acto y potencia de Aristóteles, porque se pregunta, ¿por qué el periodista que debería estar haciendo preguntas y lanzando hipótesis de conocimiento se ha conformado con el gesto dócil y redundante? ¿En qué momento dejamos de llamar a los redactores por su nombre para bautizarles como gestores de contenido? Entonces, aquí plantea lo de acto y potencia y vamos a recordar un poco qué es esto de acto y potencia. Aristóteles decía que hay una cosa que se llama acto y algo que se llama potencia. Algo que está en acto es lo que es actualmente. Por ejemplo, un niño. Un niño está en acto porque es lo que está haciendo hoy en día. Una pluma, un bolígrafo, es un bolígrafo que está en acto porque es lo que es. Pero tiene la potencia de ser algo más. El niño, por ejemplo, tiene la potencia de convertirse en un hombre, en un adulto. La pluma tiene la potencia quizás de hacer basura, algo que se pueda convertir dependiendo de su esencia, de eso que nos identifica. Y Jadot lo retoma y dice que los periodistas hoy en día nos estamos centrando generalmente en las noticias que son un acto, es decir, las noticias que ya son. ¿Por qué no vemos en esa noticia que ya es un acto el potencial, hacia dónde va? Dice que los periodistas son los que desvelan la potencialidad de un hecho y al revelarlo o al narrarlo, lo convertimos en actualidad. Entonces, también en su libro critica mucho que hoy en día las noticias básicamente son fulano de tal subió tal foto en Instagram. Esa es la noticia, eso es lo que nos estamos diciendo que es periodismo. Porque sí, tal vez da clics, sí, tal vez da visitas. Sin embargo, nosotros como profesionales nos tendremos que preguntar, ¿verdaderamente eso es hacer periodismo? Y retomo lo que dice Yadó, la mera repetición de algo que ya está en acto, que ya está visto, que ya está dicho, sea el copia-pega de un teletipo, la reproducción de las declaraciones en Twitter del político en turno, no genera actualidad. Repetimos lo que alguien nos ha dicho que es tendencia y que puede esconder múltiples intereses, raras veces periodísticos. Y aquí, retomando un poco lo de la caverna de Platón, ¿por qué no nos cuestionamos? ¿Por qué no somos ese hombre que se desata y que sale y que cuestiona las tendencias, que cuestiona si las tendencias son verdaderamente lo que queremos hacer nosotros como periodistas?
Y entonces, siguiendo estos dos ejemplos anteriores, tanto la caverna de Aristóteles como la caverna de Platón como acto y potencia de Aristóteles, es donde entra en la escena una palabra que seguramente hemos visto y visto y visto, la ética. La ética, según Aristóteles, no solo es un conocimiento teórico, sino que la ética debe ponerse en práctica a través de las acciones de nuestra vida diaria y también haber sido educado en los buenos hábitos. Y retomaría aquí algunos pensamientos de la filósofa española Adela Cortina, que en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, nos hace reflexionar mucho sobre esto. Dice que la ética está relacionada con la forja o el forjar el carácter de las personas, que es la asignatura más importante de nuestra vida. Y dice que también la ética consiste en conjugar la justicia con la felicidad. En palabras suena sencillo, suena simple, pero es muy complicado. Ella plantea que así como las personas tienen peso, tienen estatura, tienen un color de piel, así también en mayor o menor medida tienen moral. Entonces, una persona puede ser más moral o menos moral según determinados códigos, pero todas tienen alguna estatura moral, es lo que plantea Adela Cortina. Y de la ética se desprende una palabra bien curiosa que también es parte del estudio de la ética, que es la deontología. La deontología, que es el deber ser. Quizás cuando nosotros nos preguntan qué es la ética, a veces solemos confundirla con la moral, pero generalmente podríamos responder, la ética es el deber ser. Pues bien, la deontología es el deber ser, pero de cada actividad profesional. Y aquí nosotros como periodistas, todas las actividades profesionales tienen un deber ser, una deontología. Nosotros como periodistas, pues obviamente también tenemos este deber ser ya lo sabemos, lo estudiamos durante toda nuestra licenciatura, nuestra especialidad. Si tuvimos oportunidad de hacer una maestría, un doctorado, pues lo seguimos estudiando. Entonces, de nueva cuenta, ¿por qué no seguir este deber ser de nosotros como periodistas para llevar a cabo nuestras labores? ¿Por qué conformarnos simplemente con lo que decía Yadó de, ok, lo que las tendencias o lo que publica alguien en Instagram o lo que publica alguien en Twitter y lo hacemos noticia? ¿Por qué no ir más allá y dar profundidad? A veces me parece que en como decía, en este día a día, en este rush de nuestras actividades diarias, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de profundizar más en ciertas cosas y al final de cuentas nosotros estamos dictando lo que las personas van a consumir. De alguna manera nosotros les estamos dando, si bien es cierto que los números hablan, que las tendencias hablan, ¿por qué no darle más profundidad a ciertas cosas? ¿Por qué no darle a las personas más cosas? Y, como decíamos, ¿por qué no hacer diálogo? ¿Por qué no generar pensamiento a partir de nuestra labor diaria? Ahora, ¿qué es el deber ser en el periodismo? Y aquí voy a retomar simplemente tres pensamientos de grandes periodistas de Latinoamérica. Según los expertos, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, nos dice que el periodismo no es un circo para exhibirse, no es, sino un instrumento para pensar. De nueva cuenta aquí el generar el pensamiento, el generar el diálogo, es un instrumento para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. Me parece bien interesante esto que dice de el periodismo no es un circo para exhibirse, sino para pensar. Entonces, creo yo que nos hemos olvidado un poco de eso, o un mucho de eso. Por su parte, Elena Poniatowska nos dice que el periodismo no te enseña a observar, el periodismo te enseña a observar, a opinar y a pensar, a sacar deducciones, a sintetizar y a darle forma a una idea. Entonces aquí les preguntaría, como periodistas, ¿en verdad estamos siguiendo esto de enseñar a observar, a opinar, a pensar? ¿O simplemente, como las personas quieren hoy en día ya todo desglosado, todo dado, pues le damos al público lo que pide y no los forzamos o no los llevamos a esto de generar opinión, generar pensamiento, sacar deducciones, sintetizar? Entonces, esa pregunta queda en el aire. Y finalmente, Kapuscinski dice que la dimensión humanística del periodismo radica en tratar de hacer el mundo más comprensible, porque si nos comprendemos, somos menos enemigos y si nos conocemos, estamos más cerca el uno del otro. Y me parece súper bonita esta frase porque al final de cuentas el periodismo podría hacernos más humanos, ¿no? Ese también es una de las finalidades del periodismo, hacer un mundo más comprensible, más cercano, que no seamos enemigos, que nos conozcamos. Entonces, ¿por qué no también seguir la opinión de este gran periodista y gran literato?
Y finalmente, Capuchinsi decía que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Y me parece una frase que engloba todo, ¿no? ¿Por qué no ser como periodistas, nosotros ser este hombre que se libera de las ataduras quizás del dios Tag, como dice Yadó, y sale? ¿Por qué no ver la potencialidad de una nota y entonces ir hacia allá, llevarla hacia su potencial? ¿Por qué conformarnos simplemente con hacer una nota de ese hecho que ya está en acto? ¿Por qué olvidarnos de la ética? ¿Por qué no seguir ese deber ser de nuestra labor como periodistas? Me parece que nosotros hemos estado olvidando mucho de esta herramienta que puede ser la filosofía para nuestra labor diaria, para ejercer el periodismo, para hacer un periodismo mejor, ¿no? Y también un poco como el título de este congreso, para democratizar, ¿no? El periodismo, democratizar la información. Me parece que si le perdemos el miedo a la filosofía y regresamos a esos textos, a esos pensadores, no solo de la Grecia antigua, sino de más contemporáneos, podríamos encontrar ahí una luz, podríamos encontrar herramientas que nos permitan desatarnos y ejercer nuestra labor como debe ser, ejercer nuestra labor como nos pide, porque al final de cuentas nosotros como periodistas vamos llevando a la sociedad. Nosotros le damos a la sociedad sí lo que pide, pero también nosotros vamos marcando línea, ¿no? Y entonces nosotros podríamos ir mejorando esto que la sociedad consume en su día a día. Y bueno, eso es básicamente la charla de la filosofía como herramienta. Entonces, me gustaría saber si tienen algún comentario. Podríamos aquí platicar con Marito, que es experto en SEO y que ahí quizás recibe una porreada ahí con el... No No, sé, no, ¿tú qué opinas? pues es que, mira, justo un poco lo que yo le digo a mi gente, cuando a mí que me encanta el SEO, los que no me conocen, amo el SEO con locura, pero sí creo que el SEO tiene que contar historias y tiene que responder preguntas. Jesús se nos salió, digámosle que vuelva a entrar ahí. A ver, le decimos al equipo aquí, porfis, que le digan, le escriben a Karen, porfis. Un poco hablando de SEO y esto que hablaba Jesus ahorita mientras se conecta, es la importancia de contar historias, no necesariamente tiene que ir ligada. Uno puede generar miles de clics con buenas historias, ¿no? Hoy, por ejemplo, al rato va a estar Arturo Flores, el editor de Premio para Latinoamérica, y él es muy fan de contar historias. Ya, Entonces, yo volvió, creo que ya volvió el Jesus. volvió. Un poco lo que les decía es que sí es importante, y en el SEO me encanta el SEO, pero si el SEO no cuenta una historia, no sirve de nada rankear y que den un clic y que la historia sea mala y la gente se vaya. Hay gente que busca leer y tenemos que aprender también desde esta parte filosófica, porque además tú y yo somos personas que nos gusta leer y eso es algo importante, nos gusta resolvernos dudas y la gente le Claro, gusta resolverse dudas y el SEO también tiene una parte ética muy importante. Si yo voy a resolver una duda, ¿cuál es la verdad más cercana a resolver esa duda que voy a plantear? O sea, no simplemente tengo que hacer un texto por hacer un texto, sino tengo que resolver cosas y tener realmente algo importante. Porque también, más allá de lo técnico, Google y pues todos los buscadores castigan lo que no está bien hecho. Y cuando tú empiezas a decir muchas mentiras en Internet, también banean tu sitio web. Entonces, claro. creo que son dos cosas. O sea, el golpe es bueno porque sí conocemos muchos editores que lo único que les interesa es el clic, pero también yo creo que a veces es mucho más importante a veces la retención y Claro. que la gente nos busque por contar buenas historias que simplemente por tener clics. Un clic de un segundo no es lo mismo que una retención de 2 minutos. Solo una corrección histórica, son 2500 años atrás que dije de Grecia, no 4500, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? El clickbait, ¿no? A veces muchos editores buscan precisamente el clickbait, pero ahí también es la credibilidad del medio, ¿no? Pues, si el medio, me parece que si un lector entra a una nota y esa nota no le aporta, me parece que también el lector va a desconfiar en el medio, ¿no? No sé, y entonces el medio empieza a perder credibilidad si solamente se centra en clickbaits o fake news, ¿no? Entonces, por ejemplo, me causó mucho interés y mucha intriga hace unas semanas que se desató la noticia, ¿no? De la muerte del Papa y todos los medios lo retomaron, así, sin confirmar, y había surgido de una cuenta no,
pues no autorizada, por así decirlo, para confirmar la muerte, pero muchos medios comenzaron a retomarla, ¿no? Entonces, precisamente sin confirmar, sin, sin ir más allá, ¿no? O sea, de buscar verdaderamente, se conformaron, como decía Yago, ¿no? Con el acto, así dice esta cuenta de Twitter que sí se murió el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y ya, así, entonces, muchas veces precisamente por este rush, por este movimiento tan rápido en el que nos estamos encontrando, en el que va el mundo con esta cantidad de información, no confirmamos, ¿no? Y eso también es súper importante. Y también en la parte ética está pues entraría todo un tema de el respeto a las personas también, ¿no? También a veces violamos ese respeto hacia las personas, si son figuras públicas, se viola esa privacidad, entonces esa parte de la ética, de la deontología del periodismo da para muchísimo más también. Sí, pero no solo se viola la privacidad, o sea, tú violentas la verdad del otro, o sea, ni siquiera es la Claro, privacidad. A veces asumimos verdades de los demás y las publicamos en internet, ¿no? Se llama tal algo. exacto. Pero mira, aquí hay una cosa que voy a ligar a una pregunta que hace Giuseppe Marconi, y la pregunta es, ¿crees que el mundo de los influencers sea el futuro del periodista? ¿Y por qué voy a ligar a esta pregunta? Porque creo que justo el periodismo ha tenido una crisis por buscar el rush, y los influencers muchas veces han tomado más el tiempo de contar historias y de crear audiencias. Digamos que la gente en torno al periodismo vive en el ¿qué tengo que publicar ya? O publicar el comunicado o la noticia ya. Y muchas veces los influencers se toman más el tiempo de crear, de construir ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el mundo de los Pero influencers sea el futuro del periodista? ahí voy a ser la de abogado del diablo. Por ejemplo, sí Échale. se tardan quizás más en construir, le echan pensamiento, ¿no? Para crear, pero verdaderamente, no sé, a veces siento que muchos influencers, detrás de un influencer hay pago, ¿no? Siento, ¿no? Hay números, se preocupan por los números y a veces siento que falta contenido, que falta estructura en el contenido, calidad, ¿no? Quizás un influencer me dice, ah, sí, compra esta pluma porque yo la uso, pero verdaderamente es buena, sí, sí es la pluma que debería tener, ¿no? Entonces nos Es va, como creíble, ¿no? es creíble, en las clases que estoy dando, les digo, el periodismo difícilmente es objetivo, ¿no? Porque tú pues, al publicar una nota o no, ahí estás llevando a cabo pues, un pensamiento subjetivo, ¿no? El periodismo es muy subjetivo. El chiste es, la palabra clave creo que es la verosimilitud, ¿no? Que también a veces la verdad en el periodismo es, si se comprueba, pues ya es una verdad, pero ¿es la verdad realmente, no? Entonces, es complicado, ¿no? Y creo yo que en el mundo de los influencers está la caverna, ¿no? Es, como decía yo, en las redes sociales está, pues siempre ponemos lo mejor, ¿no? No ponemos cosas a veces tristes, no ponemos cosas dolorosas, porque eso nos la guardamos para nosotros, sino simplemente ponemos lo que nos gusta que vean los otros de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que también los influencers ahí están apostando por la caverna, ¿no? Entonces, Sí, claro, pero más allá de eso es que aquí hay un par de comentarios, por uno de Mercy, que dice que exacto, que falta rigurosidad periodística en las coberturas y difusiones, ¿no? Entonces creo que muchas veces el no dedicarle tiempo a hacer algo nos pone o pone a la gente que está dentro del periodismo, dentro de la cultura de la comunicación, un paso abajo. Y hay algo que tú decías, es que yo creo que la ventaja que tienen los periodistas en general frente a los influencers es que tienen esta estructura, ¿sí? Semántica, racional, filosófica, que permite contar una historia desde un lenguaje realmente estructurado y construido, y no necesariamente desde estos nuevos lenguajes que son exasperados y donde meten cualquier cosa y dicen cualquier cosa por decirla. Entonces creo que a los periodistas les falta también darse cuenta de ese poder realmente que tienen, de la vocación, de la palabra, del uso correcto del lenguaje, de la capacidad de comunicar bien. Creo que eso es una ventaja para lo menos nosotros que trabajamos tanto con periodistas como influencers. Sí, definitivamente a nosotros nos encanta trabajar con periodistas y por eso hacemos estos congresos, porque creemos que la capacidad de estructura del periodismo, de contar una historia, es increíblemente fabulosa y está mucho más allá de los influencers. ahora, aquí la duda es, ¿por qué las personas prefieren consumir contenido de influencers y no de periodistas en forma, ¿sabes? ¿Estamos fallando nosotros en transmitir de la forma correcta o simplemente
estamos viviendo tiempos en los que preferimos un video de TikTok, ¿no? A una lectura, ¿no? Me voy a leer el libro, no, pero no. Mejor veo el video o veo el resumen en TikTok, no sé si, pero me parece que ahí nosotros como periodistas es como también tenemos que jalar, ¿no? Nosotros tenemos esa labor de no ceder, creo yo, y entonces ofrecerle al público contenido de calidad, contenido profundo, verosímil, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a construir de nuevo, ¿no? Porque me parece que hemos caído, estamos compitiendo, ¿no? Con estas redes sociales, con estos influencers, pero creo que no debemos de caer en la provocación, ¿no? No, que no debemos de caer en eso. Pero mira, yo hago una reflexión muy interesante y voy a tomar dos espacios, uno como YouTube, ahorita que esta parte del Congreso se transmite en YouTube, y otra los podcasts. Los podcasts con mayor audiencia siempre son de periodistas. O sea, la gente hoy en día, los podcasts le gustan porque el podcast te cuenta una historia súper estructurada, muy bien hecha y con una muy buena producción y nos gusta. O sea, y es algo que yo digo todo el tiempo, la gente dice, no, es que el periodismo ya murió. Yo le digo, pon la radio, o sea, y tú ve a cualquier plaza de mercado, ve a cualquier pueblito, montate en un taxi, montate incluso en tu auto, y la radio sigue teniendo esta capacidad de contar una historia y hacernos la imaginar, ¿no? Entonces también Claro. creo que no todo está tan ligado a esa parte crítica del contar historias, porque hay gente que cuenta historias maravillosas y que le gusta a la gente escucharlas. Entonces, también es empezar a darnos cuenta que dentro del periodismo y el marco de la comunicación sí hay una oportunidad enorme de aprender de esas personas que cuentan las historias. Y yo creo que el podcast es un gran ejemplo de que la gente le gusta y que nos gusta que nos cuenten una historia. Y hay podcasts maravillosos. Justo hace 2 semanas hice un mini estudio en mi grupo y les preguntaba quiénes escuchaban la radio, ¿no? Nadie. Hoy en día, nadie. Y creo que ahí la radio siempre nos ayuda también con esta parte de imaginar, de crear, de creatividad, ¿no? Porque pues es como cuando lees un libro, tú te imaginas el personaje, quizás no es como Claro. el autor lo escribió. Igual con la radio, ¿no? Tú te imaginas muchas cosas y creo que ese es uno de los grandes valores de la radio, pero se está perdiendo, ¿no? O sea, el consumo de radio va para abajo. Y me decían, si escuchamos podcast, ahí sería la cuestión, ¿qué tipo de podcast escuchan? ¿No? Porque hay unos podcasts de calidad y me parecen maravillosos, como dices, y súper valiosos que aportan mucho. Pero ahí es que estamos consumiendo. Y mira, una pregunta bien interesante que hace Berto. Berto dice que ¿cuántos influencers han sido amenazados de muerte? Y sí, o sea, como decíamos, a veces este pensamiento o este provocar pensamiento podría sonar amenazante, ¿no? Podría parecer que amenaza a muchos intereses, ¿no? Pero creo que no se debería de dejar, ¿no? Me parece que nos hemos olvidado mucho de esto, de provocar el pensamiento, de generar conversación, de generar discusión. Bueno, y por eso estamos acá hoy, ¿no? La idea es empezar a que debatamos, a que pongamos ideas nuevas. Y hablando un poquito de eso, acuérdense poner aquí sus preguntas y todo lo que quieran. Y acuérdense que pueden poner en Twitter y en Instagram el Congreso Online de Periodismo y pongan Coperiodismo 2022 para que podamos generar una conversación, una comunidad en torno a este hashtag y mostremos que realmente tenemos la capacidad de contar historias y ayúdenos a que a Jesús y a muchos los conozcan más gente, que nos empecemos a conocer todos. Es más fácil si usted se mete ese hashtag en Twitter y todos nos seguimos y nos empezamos a conversar ahí, porque realmente hay gente que cuenta historias increíbles. O sea, y hablando de historias y hablando de Twitter, una de las cosas que me gusta mucho son ahora los hilos de Twitter. O sea, cómo los hilos de Twitter, la gente que se dedica a investigar y a crear hilos de Twitter es una maravilla. O sea, también como que ya empiezan a haber otros espacios periodísticos, otros espacios de información muy bien estructurados, que pueden ser digitales, pero que realmente pueden tener también un gran impacto. ¿Tú cómo ves esa parte de los medios de comunicación tradicionales y estas plataformas digitales como esta? Creo que, como dices, el panorama se ha abierto, ¿no? Y lo importante es usar esas herramientas, porque hacer hilos de Twitter tiene un reto, ¿no? Porque tienes el reto de compactar
de hacerlo breve, pero al mismo tiempo que diga lo que tiene que ser, ¿no? Y en la edición, eso de editarte a ti mismo es súper complicado, ¿no? Pero sí, creo que esas herramientas, esos nuevos medios, esas nuevas herramientas, el blog, el podcast, nos ayudan, y ¿sabes qué? Nos ayudan a llegar sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas generaciones que quizás no están acostumbradas a comprar un diario físico, que quizás no están acostumbradas a escuchar la radio, ¿no? Entonces, creo que podríamos usarlas, estas nuevas herramientas, para llegar a un público diferente al que ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque nos vamos a la segura, nosotros que ya, pues, estamos más grandes, ¿no? Decimos, no, pues, el periodismo se hace a través de estos medios tradicionales, pero no, también creo que debemos usar esas herramientas nuevas para comunicar, pero siempre siguiendo, pues, el deber ser, ¿no? Siempre siguiendo lo que nos dice la ética del periodismo, eh, y no caer en cosas, digo, tampoco, como decía yo al inicio del charla, no es una hoguera, una cacería de brujas, ni es una hoguera de, los tags o el SEO es lo peor, no, sino simplemente es cuestionarnos y reflexionar si lo estamos haciendo de manera correcta, ¿no? Si creo que podemos compaginar los números con calidad, ¿no? Cantidad con calidad se puede compaginar, y el chiste es que, y ahí está nuestra labor, nuestra estrategia de saber cómo hacerlo y de qué manera compaginar los números con la calidad, ¿no? Entonces, es una labor complicada. Hablando de eso, les quería mostrar esto que se llama N+, pues a ver si lo enfoca por ahí, que es el portal de noticias de Televisa, ¿no? Entonces, que Televisa, siendo un medio tan tradicional y demás, y en TikTok ellos hacen como los resúmenes de noticias y demás, y tiene 1.4 millones de usuarios en TikTok, y hacen noticias breves, videitos de 60 segundos para contar. Entonces, también es cómo podemos construir alrededor de todas estas tecnologías sin perder ese valor de contar una historia realmente desde una estructura, ¿no? Sumar, ¿no? Cómo estas herramientas nuevas nos suman a los medios tradicionales. Y se vio tan claro en la pandemia, ¿no? Que, por ejemplo, no había oportunidad de salir a comprar revistas físicas, no había oportunidad de salir por el diario físico, y me parece que aquellos medios que no tenían el soporte digital, pues simplemente murieron. Muchos medios murieron justo por eso, por no adaptarse o no Bueno, comenzar a utilizar y otros como el que tú trabajas, Sí. crecieron y repuntaron. A las nubes, ¿no? Pero eso es lo importante, ¿no? También no cerrarnos ante como decía, no es una cacería de brujas, es no cerrarnos a lo nuevo, pero buscar la calidad siempre, buscar darle al público más, y darle al público verdaderamente lo que merece, lo que quiere ver. Eso es verdad. Oye, a ver, vamos a ir por aquí. Me preguntan que qué es la verdad para ti. Qué complicado aquí, la verdad. Yo creo que la verdad, yo creo que difícilmente la vamos a conocer, ¿no? Porque la verdad, yo puedo tener una verdad, o sea, nos vamos a tratar de acercar lo más que se pueda, pero la verdad, al 100% de la verdad pura, creo que es muy complicado llegar a ella. Así diga yo. Ok. Listo. Espérame por aquí a ver qué más preguntas hay. Es que me toca mirar entre plataformas. Perdón si no miro al frente, pero es que tengo aquí varias pantallas. Pero bueno, oye, Jesus, yo te haría una pregunta, y hablando de esta parte del rigor periodístico, esta parte incluso de hablar a veces de la verdad. ¿Qué tanto crees tú que entretiene la verdad a la humanidad? ¿O la humanidad prefiere que le mintamos y le digamos cosas como lo que hablas de los influencers, ¿no? Que les digamos un montón de sarta de mentiras, pero que son un poquito más divertidas y agradables? La verdad es que creo que nosotros como seres humanos tenemos esta parte como de investigador, ¿sabes? Nos gusta como investigar, creo yo, y es como está en nuestra naturaleza. Entonces, esta búsqueda de la verdad me parece que siempre nos va a interesar, y un claro ejemplo es que hace 2 fines de semana comencé a ver un documental en Netflix que trata sobre un tema súper polémico aquí en México, ¿no? De una captura de una extranjera, seguramente saben a qué caso me refiero, ¿no?
donde hay como un montaje periodístico de todo eso. Y a pesar de que ya se había tratado, tratar de llegar a la verdad lo más que se pueda, siempre nos va a interesar, ¿no? Yo me piqué y me lo acabé en 2 días, ¿no? A pesar de que son capítulos largos del documental, me parece que siempre llegar a la verdad o siempre tratar de revelar o buscarla, tenemos esta parte de investigadores, entonces siempre nos va a llamar. Eso creo que es parte de nuestra naturaleza, no somos curiosos, somos investigadores, entonces sí, siempre va a traer. Vale, muy bien. Jorge Palacios pregunta, ¿se está perdiendo el pensamiento crítico? Yo creo que no es que se esté perdiendo, sino simplemente nos está, ¿cómo decirlo? Nos está haciendo complicado pensar a veces, ¿no? Estamos, como decía, estamos llegando a tiempos en los que nos gusta que todo sea dado de manera, pues casi digerida, y el pensar se está complicando, el pensar en general se está complicando y por ende también el pensamiento crítico. Entonces, no hay que dejarlo perder nosotros, esa es una de nuestras labores también como periodista, tratar de rescatarlo y no dejarlo morir. Vale, perfecto. Henry Pinto pregunta, la mera verdad pareciera que en este momento es algo subjetiva y preferimos cierta duda. Todo nos asombra, pero como espectadores o creadores de noticias, ¿estamos siempre listos para la verdad? Híjole. Yo creo que deberíamos estar listos, ¿no? Nosotros como comunicadores, como periodistas, deberíamos estar listos, aunque a veces esa verdad pueda ser complicada o pueda ser difícil de asimilar, ¿no? Entonces, tenemos que estar listos para la verdad. Listo, muy bien, ahora vamos a ver por aquí. Oye, qué bueno, qué cantidad de gente conectada. Bueno, ahí dicen que dejen sus twitters, si quieren dejen sus twitters para que nos vayamos siguiendo. Ahora tenemos 66 personas conectadas en la plataforma y en YouTube tenemos conectadas a otras 10. Que bueno, pues ya se va sumando más gente, ya se empezó a despertar la gente en Latinoamérica y eso me encanta. Pero bueno, mi estimado Jesús, ¿alguna reflexión, alguna invitación que le quieras hacer a los periodistas? Olvidio, tú que estás en una revista muy importante y que aparte estás en una universidad muy importante hablando de esto, es sobre la moda. Quiero que como cerrar con esta parte, porque tú estás en la moda. Podemos hacer periodismo de calidad sumándonos a las modas y podemos hacer periodismo... A las modas como de marca, por así decirlo. Mira, a las modas de general. Les digo mucho a mis alumnos, se podría pensar que hacer periodismo de moda, por así decirlo, es superficial, pero no, ahí está nuestra labor, ¿no? O sea, de no convertirlo en algo por encimita, sino ir más al fondo, ¿no? Y verdaderamente contar una historia, contar cosas interesantes, no irnos simplemente con la parte esa superficial de que muchas veces tiene la moda, porque la moda en sí es un discurso, la moda detrás de toda colección hay un discurso. Detrás de todas las colecciones que diseñan, por ejemplo, mis alumnos, hay algo que quieren decir, ¿no? Entonces, precisamente es eso, no tratar al periodismo de moda de manera superficial porque es tan profundo como nosotros lo queramos hacer. Qué bueno, pues eso es verdad. Aquí para cerrar la última pregunta. Ante estos cambios y estas realidades, ¿cuál es el reto de las escuelas que forman periodistas? Uf. Creo que no ceder ante estas nuevas tendencias de rapidez, de sacar cosas, de sacar notas rápidas, sino también inculcar en sus alumnos precisamente estas reflexiones, el leer, creo que nos falta mucho leer. A veces nos estamos olvidando de la labor tan importante que es leer, porque también pues el periodismo como los grandes literatos, o sea, tenemos grandes literatos que han hecho gran periodismo como Gabriel García Márquez, ¿no? Como Tomás Eloy Martínez, como Elena Poniatowska. Entonces, el periodismo y la literatura se nutren mucho. Entonces, en leer también encontramos muchas respuestas, encontramos muchas inspiraciones y en escribir también, en hacer que nuestros alumnos en las escuelas escriban, porque se está perdiendo pues esta capacidad y esta labor, ¿no? Entonces, sin importar que si están estudiando periodismo, creo que todos, sin importar la carrera, tenemos que
debemos tener el hábito de la lectura y de la escritura, porque eso nos enriquece bastante como seres humanos y como sociedad. Incluso el otro día hablaba con una amiga fonoaudióloga y me decía que una de las cosas que se ha perdido es ponerle a la gente a escribir a mano, que no nos damos cuenta de la importancia del desarrollo Sí, de la escritura a mano cognitivamente. justo, justo ahorita en este primer módulo que tuve en la universidad, les dije, nuestros primeros textos van a ser a mano y todos así, ¿cómo? Tiene mucho que no escribo a mano. Pues vayan desempolvando la mano porque también, como dice tu amiga, ¿no? Cognitivamente ahí hay una conexión, ¿no? Entonces, sí es importante, se ha perdido eso de la escritura a mano, mucho, mucho, entonces, retomarla. De retomarla. Pero bueno, pues a ver, creo que nos quedaban 2 minutitos, 2 minutitos. Última pregunta. Tú estás tranquilo, yo también. Bueno, ¿cuál es el límite de un periodista a la hora de trabajar en un lugar donde se basan en la política y en su interés? ¿Qué tan? Siempre, todos los medios tienen una línea, ¿no? Todos los medios trabajan con ese interés y la política. Creo yo que ahí es la cuestión de lo que decíamos, la ética del periodista, ¿no? En la ética está ese deber ser y si ese deber ser, si esa labor traspasa los límites, nosotros sabemos como periodistas cuáles son los límites, o Claro, sea, lo sabemos hasta de manera nata, ¿no? O sea, cuando sobrepasamos esos límites, como decíamos, de la privacidad de alguien o de levantar terrible. falsos, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que estamos yendo en contra de eso, de ese deber ser de nosotros, de nuestra ética, de nuestra deontología como periodistas. Entonces, nosotros lo sabemos. Es un poco como retomando las clases de filosofía de la prepa, nuestro maestro nos decía, nosotros sabemos cuando no estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, creo yo que también nosotros como periodistas sabemos cuando no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Sí, sí, ¿sabes? Yo que sumaría que no solo es la manera, lo que tú dices, este deber ser, sino también quitarnos este deber ser de los números. Yo creo que hay deber Ah, ser buenos y hay deber ser como que nos pueden poner en situaciones incómodas. Y muchas veces esta idea del clickbait y esta idea de políticamente publicar contra el otro porque es noticia, ¿no? Yo voy a poner dos ejemplos que todo el tiempo yo analizo en Data Analytics en SEO, es Gustavo Petro en Colombia y AMLO en México, ¿no? Bueno, y ahorita lo que está pasando en Chile con toda la parte de la Constitución. O sea, todo el mundo se suma a escribir y a poner información, incluso un poco subjetiva y un poco amarillista, con tal de tener visitas. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro que no solo es la línea periodística que tenga el medio, porque es lo que tú dices, siempre la va a haber, sino también la línea muy clara entre lo que es información y desinformación. claro, totalmente, ¿no? Y la verosimilitud, como decíamos, ¿no? Revisar muy bien o confirmar con varias fuentes también, ¿no? Nosotros, porque nosotros, además de ser periodistas, somos consumidores y no podemos negar que yo he caído en el clickbait durísimo, he caído en fake news, pero ahí es también nuestro deber ver, y nosotros más que nos la sabemos, a ver, tratar de checar en varias fuentes, ¿no? Y también poner en duda la fuente en la que lo leemos, entonces, pero hay generaciones, por ejemplo, las generaciones de nuestros papás que quizás no caen en todo y una fake Sí, news la claro. creen, ¿no? Y entonces es durísimo, ¿no? Pero también nosotros podemos transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones y decir, cuidado con cómo se hace el periodismo, pero también como nosotros como consumidores, también poner en duda y confirmar y corroborar y checar la línea del medio. Entonces, son varias cosas que debemos tomar en cuenta como consumidores de periodismo también. Mira, creo que justo es un tema importante, ¿no? Por ahí Poncho, que al rato nos va a dar mañana nos va a dar una conferencia sobre humor y periodismo, es el director del Deforma, él todo el tiempo pone en Twitter, es que lo vi en un WhatsApp, me comentaron por Facebook, alguien me dijo, entonces como que tenemos esta idea de fuentes de información, un screenshot de WhatsApp que no sabemos si fue manipulado, entonces tenemos que tener realmente Exacto, ese rigor. Pero Jesus, muchísimo. muchas gracias por acompañarnos, la verdad, un placer conversar contigo. Aquí Al hay contrario. mucha gente conectada y dando las gracias, entonces pues sigan a don Jesús, ahorita ponemos, ¿cómo es tu arroba? Jesús Muchas. de Veracruz. Jesús Germán guión bajo en Instagram. Jesús Germán guión bajo en Jesús Instagram. Germán guión bajo. Entonces Va. síganlo Al por ahí en contrario. Instagram. Amigo, Muchísimas abrazo. gracias. Muchas gracias y pues espero que haya dejado una semillita por ahí, aunque sea.
Claro que sí, hay muchas preguntas y empezamos a generar conversación, que eso es lo más importante. Entonces, acuérdense de seguir sumándose a Coperiodismo. Saludos a Germán, aplausos virtuales para Muchas él. gracias.